Ecosistema de oportunidades. En un ecosistema de negocios hay un intercambio de valor y de dinero con infinitas posibilidades. Los ecosistemas son dinámicos e interactivos y tienen un constante movimiento de los participantes y del intercambio de valor y el dinero. Definir una nueva posición en el ecosistema puede generar un nuevo modelo de negocio disruptivo y exponencial. Bienvenidos a esta masterclass sobre el ecosistema de oportunidades. Vamos a desarrollar un taller práctico del ejercicio del ecosistema de oportunidades y hemos escogido para este ejercicio como ejemplo una empresa que se dedica a desarrollar o crear o ejecutar congresos temáticos para otras empresas. Normalmente hace 2 o 3 congresos sobre esta temática a nivel de Latinoamérica o de Europa. Entonces la idea es que consiguen a conferencistas expertos en un determinado tema, ofrecen estas conferencias a sus clientes corporativos y de acuerdo al nivel de interés, estos clientes corporativos envían a sus ejecutivos de primera línea a estas conferencias para pues estar en un proceso de capacitación permanente. A esto se dedica nuestra empresa ejemplo. Aquí tenemos el modelo Canvas de negocio, que es la estructura mundialmente conocida para expresar de una manera gráfica y rápida cuál es el negocio de nuestra empresa ejemplo que tenemos. Entonces, nuestra empresa se dedica a realizar congresos en el mundo. Básicamente hace 2 o 3 congresos en el año y entonces tenemos acá como primera parte en el segmento de clientes cuáles son los clientes que él atiende. Principalmente clientes corporativos, grandes empresas. Ese es el cliente al cual está dirigido todo su enfoque de negocio. Siguiente, la relación que tiene con los clientes, con sus clientes, es un relacionamiento con su red de contactos, pues porque conoce e interactúa con los ejecutivos de estos grandes clientes corporativos. Entonces su relación es de confianza y de cercanía con esos clientes y pues establece esas relaciones haciendo eventos wow, pues que llaman la atención por el tipo de contenido, el tipo de conferencistas que invitan y que son pues temas de interés. Esa es la relación con el cliente. ¿Qué canales? O sea, ¿cómo llega él a sus clientes corporativos? Pues de manera personal y normalmente pues comunicación a través de email. ¿Cuál es la propuesta de valor de esta empresa que se dedica a este negocio de hacer congresos? La propuesta de valor que tiene es: te traigo a los mejor speaker o conferencistas de las principales empresas del mundo para que hablen de su experiencia en determinados temas de tu interés. Esa es la propuesta de valor que él le tiene para ofrecerle a ese segmento de clientes. ¿Cuáles son las fuentes de ingreso? Esta compañía recibe ingresos, pues obviamente por las inscripciones de los clientes corporativos, de sus ejecutivos, para asistir a estos congresos, y obviamente también tiene ingresos por parte de los patrocinadores, porque para cada uno de los congresos busca patrocinadores y estos patrocinadores interesados por el tipo de tema y el tipo de personas que van a asistir a este congreso, pues aportan un dinero para patrocinar, por así decirlo, ese congreso. Entonces esas son sus fuentes de ingreso. ¿Qué recursos claves tiene esta organización? Pues evidentemente el dueño de la empresa y sus empleados son los recursos claves, que son los que conocen pues todo el montaje, la temática y buscar pues esa información relevante para que sea un congreso atractivo para ofrecer. ¿Qué actividades claves tiene? Pues
clave escoger un tema. Tiene que escoger un tema que sea lo suficientemente atractivo, hacer un estudio de mercado relacionado con ese tema, de ver efectivamente que sea un tema que interese a sus posibles clientes. Después de esto, pues armar la agenda del evento, obviamente, conseguir los speakers o los conferencistas expertos en ese tema, generar la convocatoria, todo ese proceso de mercadeo previo para poder vender las locaciones y poder que sea un tema atractivo y que sus clientes se inscriban a su evento. Evidentemente, organizar el evento y ejecutar el evento. Aliados claves que tiene, pues las agencias de marketing son un aliado clave para esta empresa ejemplo. Las agencias logísticas, todos aquellos que le ayudan a armar toda la logística del evento, el lugar, la comida, las invitaciones, el tema de los patrocinadores también es un tema supremamente como aliados clave. Y pues su estructura de costos, pues sus costos principalmente son los costos de organizar los eventos, ¿cierto? Con todo lo que acabamos de decir, del pago a todos esos, tanto de las actividades como de los aliados claves que le generan esos costos, los costos de los conferencistas o de los speakers, los costos de publicidad para promocionar el evento y poder generar la convocatoria, pues, y pues evidentemente la nómina. Este es el modelo de negocio de nuestra empresa ejemplo. Bueno, vamos a empezar nuestro taller del ecosistema de oportunidades. El paso número 1 es identificar todos los stakeholders o participantes en el ecosistema en donde interactúa nuestra empresa ejemplo. Por lo general, toda empresa tiene proveedores, ¿cierto? Los proveedores, en este caso ejemplo, tenemos por ejemplo las redes sociales, las agencias de marketing, las organizaciones encargadas de efectuar eventos como tal, expertos en toda esa parte, los proveedores de la parte logística, los proveedores de los hoteles o de los centros de convenciones para los alquileres pues de las diferentes locaciones, o los temas de auditorios, los proveedores también de contenido, ¿cierto? Entonces identificamos en esa categoría de proveedores y listamos todos y cada uno de ese tipo de proveedores que intervienen en ese ecosistema de negocios. Otra categoría son los aliados que se tienen, que no necesariamente pues los tienes como un proveedor común y corriente, sino pues ya tienes ciertas alianzas que también podrían ser proveedores. En este caso, y de manera ilustrativa, tendríamos una agencia de marketing digital, los mismos patrocinadores, los mismos speakers o conferencistas que se vayan a tener. Pueden haber muchos más, pero pues estamos buscando una manera de ilustración. Otra categoría de stakeholder o de participantes dentro de ese ecosistema donde interactúa nuestra empresa ejemplo son los competidores o productos sustitutos. Entonces hay la competencia, ejemplo, foros de la República o foro de portafolios, que aquí pues en Colombia tanto la República como Portafolio generan foros expertos. Entonces estos son competidores de nuestra empresa ejemplo, o son productos sustitutos que los clientes a los cuales está dirigido podría escoger, o un evento del foro de la República, o un evento del foro Portafolio, o un evento organizado por nuestra empresa ejemplo, o las empresas que se dedican a desarrollar ese negocio. Estos son los competidores o sustitutos. Los clientes son otros stakeholders o participantes importantes. En este caso, pues los clientes son clientes corporativos o empresas grandes. Es a lo que se dedica actualmente nuestra empresa ejemplo. Entonces, digamos que no va, él no ve más allá
de este tipo de clientes. En este caso son los clientes que tu negocio tiene actualmente, y entonces pues tú estás muy enfocado en ese tipo de clientes. Entonces aquí para este ejemplo nos enfocamos en estos clientes como tal. Los socios de la compañía son los otros stakeholders o participantes dentro del ecosistema en el cual interactúa nuestra empresa de ejemplo. Entonces son los accionistas, son los socios de la empresa. Los empleados es otra categoría, ¿no? Los empleados de la compañía en diferentes funciones, y hemos pues catalogado también expertos en mercadeo, expertos en ventas para esta empresa ejemplo. Entonces, para no hacer el ejercicio muy complejo, podrían haber muchos más, pero creemos que con estas categorías se ilustra perfectamente lo que queremos dar a entender, que es listar entonces bajo estas categorías todos aquellos elementos o entes o entidades o personas que intervienen en el ecosistema del negocio en que estamos analizando actualmente. De eso se trata entonces, de tener la lista, y obviamente entre más completa esté la lista, pues mejor. Este es el primer paso que hay que dar. El paso número 2 es buscar una hoja en blanco o buscar un tablero lo suficientemente amplio. Ojalá pudieras tener la posibilidad de pegar post-it, porque acá vamos a empezar a dibujar nuestro ecosistema. Parece un tema muy sencillo, pero pues por la cantidad de posibles stakeholders o participantes en el ecosistema, deberás tener un espacio lo suficientemente amplio para poder colocar en esta única vista todos aquellos elementos que van a participar en el ecosistema. Por eso es muy importante que tengas una superficie en la cual puedas escribir de manera rápida y sencilla, y poder organizar todos estos participantes del ecosistema. El paso número 3 es dibujar todos los stakeholders del ecosistema. Entonces, una vez que tenemos nuestra superficie lo suficientemente amplia, vamos a colocar en esta superficie de alguna manera que podamos usar muy flexible para poder acomodar todos los stakeholders o participantes dentro del ecosistema. Arrancando entonces, tenemos acá uno de los participantes, las empresas que organizan congresos, ¿cierto? O sea, la empresa ejemplo, en este caso, es una empresa que se dedica a organizar congresos, ¿cierto? Y empezamos a dibujar cada uno de esos stakeholders acá que habíamos definido en la lista que hiciste en el paso número 1. Entonces empezamos a colocar en este espacio todos esos participantes. Entonces, las redes sociales, el marketing digital, las agencias que se dedican a hacer marketing digital, las agencias de marketing normal, que son las que se especializan en todo este tipo de asesorar a las empresas para organizar eventos, los hoteles, que fue otro de los stakeholders que colocamos, las empresas dedicadas a la logística, las empresas dedicadas al tema de contenido, los speakers o conferencistas que están en el mercado, ¿cierto? Otros foros que son la competencia, en este caso de las empresas que organizan congresos, los patrocinadores que vimos que también son muy importantes, ¿cierto? El cliente corporativo, que son todos los clientes a los cuales nos dirigimos, y normalmente cuando uno hace este tipo de ejercicios, pues uno dibuja y expresa y coloca lo que uno ya conoce. Normalmente uno no coloca los participantes que uno no conoce, pues porque no es el negocio al cual uno tiene. Entonces aquí lo que queremos expresar es que está muy bien que coloques esos primeros participantes, que es el negocio que siempre has hecho o el que quieres hacer, o de lo que tú ya conoces o de lo que intuyes está en ese tema del ecosistema. Entonces digamos que en esta primera parte está muy bien, colocaste las cajitas de cada uno de esos participantes o stakeholders de nuestra
empresa ejemplo, pero quisimos colocar un tema que queremos que visualices como personas o mercados a los cuales actualmente tu negocio no llega. Pues, ¿por qué? Porque a pesar de que tú no llegues, hay otros participantes del ecosistema que sí tienen llegada a ese tipo de stakeholder, así no sean los actuales. Entonces tenemos aquí un ejemplo de personas, el público en general, personas independientes, y entonces este tipo de elementos, como también puede ser el gobierno, es otro stakeholder participante en este tipo de ejercicios, pues hay que tenerlo en cuenta, porque también actúa infiere e interviene en el ecosistema de negocios donde tú estés, o lo regula, etcétera. Entonces, la idea es que vayas un poquito más allá de lo que actualmente tienes y pienses cuál es el negocio de otros competidores que tú tienes, ¿cierto? Y te imagines, o muchas veces uno escucha que están surgiendo nuevas cosas y es mejor tenerlos en cuenta cuando dibujes el ecosistema. Entonces, esta es la primera parte de dibujar todos esos interlocutores. Entonces, como ves, tienes que colocar todos estos interlocutores en tu espacio de trabajo, por lo cual debes tener flexibilidad para poder mover los post-it, si así lo tienes, que si lo dibujas a mano, pues puede ser muy complicado empezar a mover las cajitas. Yo aquí, pues como ya uno tiene cierto bagaje, cierta experiencia, he organizado el flujo de las cajitas como colocando en el centro lo que es el negocio en el cual yo interactúo, a la parte izquierda todos aquellos que son mis aliados o proveedores para que me ayudan a construir ese producto o servicio que le ofrezco a mis clientes, que lo he colocado a mano derecha como los segmentos de mercado, y la competencia la he puesto ahí medio al pie, ¿cierto? Arribita, para tener en cuenta de poder facilitar el dibujo del ecosistema, pero con esto finaliza el paso número 3, que es colocar todos esos stakeholders o participantes dentro del negocio en el cual participa mi empresa ejemplo. El paso número 4. Paso número 4 es dibujar las propuestas de valor entre cada una de las relaciones. Resulta que entre cada uno de los participantes que hay en el ecosistema hay un intercambio de valor. Es decir, así como yo le presto un valor o le ofrezco mi propuesta de valor al cliente corporativo en este caso, entonces necesito entregar valor o recibir valor de parte de, por ejemplo, de los proveedores, ¿cierto? Entonces, lo que pretende este paso es identificar cuáles son esas propuestas de valor que hay entre cada una de las relaciones que se dan dentro de este ecosistema. Veamos, por ejemplo, entonces, la primera propuesta de valor. El marketing digital tiene una propuesta de valor para la empresa del ejemplo, porque ellos son expertos en ese tipo de función que es altamente requerida para poder organizar los eventos. Entonces, yo necesito que la gente experta de marketing digital me entregue su propuesta de valor para que yo pueda organizar mi evento. Así, por ejemplo, la marketing digital necesita de la propuesta de valor de las redes sociales, porque pues el marketing digital hace algo, pero requiere el apoyo de esas redes sociales, que a su vez las redes sociales tienen una propuesta de valor para el marketing. Aquí, para ejemplo visual, pues lo quisimos hacer así, pero también hubiera sido posible que entre las redes sociales y las empresas que organizan congresos pues hubiese habido esa relación directa y no necesariamente a través de las agencias de marketing digital. Simplemente es una ilustración
de que efectivamente hay que identificar esa propuesta de valor que tiene la red social para las agencias de marketing que finalmente las van a usar y las van a entregar también dentro de un paquete complementario a las empresas que organizan eventos. Entonces estamos dibujando acá las propuestas de valor. Las agencias tradicionales de marketing tienen una propuesta de valor para esas empresas que organizan congresos de nuestra empresa ejemplo. Los hoteles tienen una propuesta de valor, en este caso, y pues para facilitar, lo hemos colocado así como PB, propuesta de valor, pero lo que normalmente uno sugiere para poder identificar es escriba cuál es esa propuesta de valor. En el caso de los hoteles, pues evidentemente son los salones de alquiler que tienen para poder organizar el evento. Entonces su propuesta de valor sería salones, ¿cierto? Pero entonces identificamos esa propuesta de valor. Los agentes logísticos tienen una propuesta de valor para esas empresas, ejemplo, porque son los expertos en organizar todo ese proceso logístico de impresión de todas las tarjetas de invitación, la comida, los refrigerios, y si hay hospedaje, pues también organizar todo eso, la bienvenida, la recogida de las personas, etcétera. Entonces tienen su propuesta de valor, ¿cierto? Las agencias que generan contenido específico para ese tipo de evento, dependiendo de la temática que se haya escogido, pues es gente experta que se dedica a generar el contenido apropiado y idóneo para poder llevar un contenido atractivo a esa empresa. Los speakers o conferencistas, pues obviamente tienen una propuesta de valor que es su conocimiento, ¿cierto? Y entonces lo coloca al servicio de nuestra empresa ejemplo. Los speakers pues no solamente ofrecen su conocimiento a estas empresas que organizan congresos, sino que también los ofrecen a otros expertos como son los competidores de nuestra empresa ejemplo. Los patrocinadores entonces en este caso hay una propuesta de valor que va de la empresa que organiza el congreso para que sea atractivo a que alguien patrocine económicamente ese evento, y en este caso pues la propuesta de valor podría ser, dependiendo del contenido y del tema, el cliente corporativo que se interesa por esto puede ser de interés para los patrocinadores. Entonces hay una propuesta de valor de nuestra empresa ejemplo hacia los patrocinadores. Y evidentemente pues hay una propuesta de valor de esta empresa que organiza congresos hacia su cliente corporativo, en donde le ofrece la temática, los speakers, bueno, todo el paquete para que ese cliente corporativo se entusiasme a contratar esos servicios para asistir a esos eventos, ese congreso específico por la temática. Entonces, ese es el proceso en que en este paso número 4 dibujamos todas las propuestas de valor. Y evidentemente, pues otros foros que son los competidores de nuestra empresa ejemplo, pues también le ofrecen una propuesta de valor a ese cliente corporativo, ¿cierto? Y esos otros foros acá ofrecen una propuesta de valor no necesariamente a los clientes que son objeto de mi negocio normal, sino que ellos también tienen otro tipo de clientes a los cuales no necesariamente nuestra empresa ejemplo está llegando, pero se dibuja cuál es la propuesta de valor de esos otros, porque evidentemente están llegando hacia un segmento diferente que yo no atiendo, pero se dibujan todas esas propuestas de valor. Como les comentaba, para facilitar el ejercicio, simplemente se identifica propuesta de valor y de dónde a dónde va. Lo que se sugiere es que dentro de esa propuesta de valor se identifique, puede ser entre paréntesis, cuál es
esa propuesta de valor que se da o que se recibe dentro de los participantes del ecosistema. Pero con esto finaliza el paso número 4. Bien, luego de haber dibujado todas las propuestas de valor en el paso anterior, vamos al paso número 5. Vamos a dibujar ahora cuál es el flujo de pagos que se produce en el ecosistema. O sea, ¿qué se recibe a cambio? Normalmente, pues se recibe dinero, ¿cierto? Una vez se recibe esa propuesta de valor, entonces hay un flujo de pagos, pero no necesariamente y en todos los casos pueden ser pagos en dinero. Pues para, obviamente, esta ilustración y este ejemplo vamos a usarlo de esa manera, pero pues la retribución podría ser en solidaridad, en especie, pero pues como les comento, para nuestro ejemplo vamos a utilizar el tema del flujo del dinero. Entonces veamos, ya tenemos acá, entonces de nuestro paso anterior tenemos identificadas todas las propuestas de valor que hay entre cada uno de los participantes dentro del ecosistema. Entonces veamos acá, arranquemos con la primera interacción que tenemos, el marketing digital le devuelve un dinero, ¿sí?, que es producto del pago por haber recibido la propuesta de valor en el tema de las redes sociales, ¿cierto? Entonces ese es el flujo del dinero. Siguiente paso, entonces, el flujo del dinero que hay entre la empresa que organiza el evento, pues recibe el servicio de marketing digital, pues le devuelvo el pago por haber recibido esa propuesta de valor, ¿cierto? Y así sigo con cada uno de los elementos. Entonces, nuestra empresa de ejemplo le tiene que pagar a la agencia tradicional, pues por haber recibido el valor que le entrega esta agencia tradicional en la organización del evento. Asimismo, entonces le pagamos al hotel por haber recibido la propuesta de valor pues debemos pagar la locación y los servicios que se contrataron con el hotel. Entonces hay un flujo de dinero que va de esa parte. Igual hacia la empresa de logística. Entonces debo cancelarle el dinero por haber recibido todos esos servicios asociados al tema logístico. Entonces dibujo ese flujo y coloco la flecha correspondiente. Lo mismo pasa entre esas empresas que organizan el congreso y la gente que le ayuda a generar el contenido para presentar en el evento, ¿cierto? Entonces la generación de todo, los diálogos, la grabación, las piezas que se presentaron. Entonces debo cancelar ese dinero. Debo pagarle también a los speakers. El speaker nos dio una propuesta de valor que dictó la conferencia o fue participante como speaker dentro de la conferencia, pues le debo cancelar sus servicios. Los patrocinadores, acá hay un caso pues que ya cambia la dirección de la flecha, porque al patrocinador le entregamos nuestra propuesta de valor y a cambio de eso él nos paga un dinero. Entonces dibujamos el flujo de patrocinador hacia empresas que organizan congresos. Los otros foros, acá la relación también es, los otros foros les pagan también a los speakers que participan y hay un flujo de dinero a cambio de ese conocimiento recibido. Y aquí ya para terminar, el cliente corporativo pues recibe una propuesta de valor de parte de nuestra empresa ejemplo y a cambio de eso paga un dinero, ¿cierto?, a nuestra empresa que organiza el congreso por la asistencia de cada uno de sus ejecutivos. Lo mismo pasa pues cuando ese cliente corporativo pues recibe los servicios de otro tipo de foros o de nuestra competencia. Entonces dibujamos también ese flujo de dinero. Y acá, a pesar de que no es parte del flujo de dinero de nuestra empresa ejemplo, pues también hay un flujo importante de dinero entre las personas de manera individual o el público
hacia otros foros que pues ellos sí tienen esa capacidad de llegar hacia ellos, y pues a cambio de eso reciben un dinero. Entonces, con este proceso se dibujan todos los flujos de pago que se producen dentro de ese ecosistema. Con esto finaliza el paso número 5. Muy bien, después de que ya hemos realizado el paso número 5, en donde dibujamos todo ese flujo de valor, entonces procedemos con la siguiente parte. Entonces, el paso número 6. El paso número 6 lo hemos denominado dibuja los pesitos, los pesos y los pesotes. Entonces, lo que queremos ilustrar acá es, en este ecosistema, en este flujo o intercambio de valor y dinero, identifiquemos de manera gráfica y sencilla en dónde está el mayor flujo de dinero de este ecosistema. Entonces vamos a coger los pesitos, los pesos y los pesotes y vamos a ilustrar y vamos a colocar dentro de este dibujo en dónde está ese mayor flujo de dinero. Acá en nuestro ejemplo, entonces la primera parte es que los pesotes, ¿sí?, donde fluye la mayor cantidad de dinero es en aquellos que prestan o sus servicios o colocan sus foros o congresos al público en general. Ahí es donde donde se acumula la mayor cantidad o flujo de dinero dentro de este ecosistema. Bien, dibujemos entonces los pesos. Los pesos entonces empiezan a fluir entre, lo hemos colocado acá, entre otros foros y el cliente corporativo, ¿cierto? Porque pues pronto para nuestra empresa ejemplo, pues no está al nivel de esos grandes marcas como Foro La República, Foro Portafolio o qué sé yo, otro tipo de entidades que tienen un nombre y una capacidad pues de convocatoria masiva y que pueden ser más atractivos para este cliente, y entonces hemos colocado que esos pesos están colocados en este ecosistema, en ese flujo, y dibujemos los pesitos entonces los hemos colocado entre esas empresas que organizan congresos normalmente y esos clientes corporativos. Entonces ya llevamos este paso número 6 en identificar exactamente los pesitos, los pesos y los pesotes. Perfecto. Entonces pasamos ahora al paso número 7. El paso número 7 es, bueno, dibujemos en dónde está el negocio. En este caso, nuestra empresa ejemplo, vamos a ubicar en este ecosistema en dónde está nuestra empresa ejemplo. Entonces lo identificamos, son las empresas que organizan congresos. Entonces ubicamos nuestra empresa en esta parte del ecosistema. Bien, el paso número 8. El paso número 8 es, bueno, tú mirando gráficamente este diagrama, este dibujo de ese ecosistema, preguntarte, ¿estás contento en la posición en que actualmente estás? ¿O te gustaría de pronto estar en otro lugar? Claro, es evidente que cuando mi compañía está y miro yo por dónde fluyen los pesitos, los pesos y los pesotes, es posible, se puede dar en la mayoría de los casos. A veces puede ser que efectivamente donde tú estás cómodo, te sientes bien, la verdad no quieres ir a ocupar otro espacio, no te quieres mover, y eso es perfectamente válido, ¿cierto? Eso puede ser bien así, pero también puede ser, y en la mayoría de los casos se da que si no estoy teniendo los resultados que yo quiero o que quiero llevar mi empresa a otro nivel, es evidente que debo moverme de posición, tengo que ubicarme en otra parte, y entonces aquí de manera ilustrativa vamos a hacer lo que normalmente pasa.
que es, si yo estoy ubicado en el flujo donde están los pesitos, pues muy posiblemente me quiero ubicar en otra parte del ecosistema, ¿cierto? Entonces, puedo hacer eso y puedo hacerlo como deseo. Entonces, me debo seguir con las preguntas adecuadas. ¿Será que yo puedo, en esta nueva posición donde quiero estar, entregar un valor diferente a lo que normalmente estoy haciendo? ¿Cierto? Eso puede ser. Y por eso seguimos avanzando en los pasos. Los pasos pues los hemos colocado en un tipo de preguntas, pero evidentemente pueden haber más preguntas. Igualmente, a continuación de este ejercicio, te colocamos un listado de todas esas preguntas que debería tener uno resuelto una vez analizado el tema del ecosistema. Acá, tu propuesta de valor la podrías entregar de manera digital. Pues estás llegando a algo nuevo, a algo más masivo. No necesariamente tiene que ser digital, pero pues obviamente si uno quiere expandir su negocio, pues debe apalancarse en ese tipo de herramientas, de tecnologías que le puedan a uno hacer y poder entregar quizá su propuesta de valor de manera diferente y tal vez de manera digital. Paso número 12 es, ¿ya identificaste el meteorito? Hasta ahora no hemos hablado del tema del meteorito, pero ¿qué es lo que pasa normalmente? Es que el meteorito uno no lo ve venir. Es posible que acá en nuestro dibujo del ecosistema se nos haya escapado algo, ¿cierto? Porque como tradicionalmente trabajamos en esto, y eso es lo que te decía hace unos minutos atrás, que hay que tratar de ir más allá, porque en cualquier garaje del mundo se puede estar gestando algo que va a impactar radicalmente este ecosistema de negocio, ¿cierto? Y no necesariamente es algo que es lo normal que he trabajado toda la vida en este sector. Es posible que salgan competidores nuevos que no los tenías visualizados por ninguna parte. Entonces hay que tratar de expandir la mente para decir, bueno, ¿qué está pasando en el ecosistema de negocios? ¿Cierto? Porque algo que no estás viendo, de pronto puede venir e impacta totalmente esto, ¿cierto? Entonces sería bueno identificar cuál es el meteorito de tu negocio, ¿cierto? Y volteando el tema es, y nuestra propuesta es, ¿y tú no podrías ser el meteorito de este ecosistema de negocio en el que estás? ¿Por qué no? Depende mucho de tu propuesta de valor, de tu cambio de estrategia o tu cambio de la posición que ocupas dentro del ecosistema. Último paso sería, ¿podrías llevar a nuevos mercados? Fíjense que en este ejemplo, el mercado que se tenía era el cliente corporativo, y ahora cuando ves la distribución y quieres saltar de un lugar a otro, pues evidentemente puedes llegar a otros mercados con una propuesta de valor disruptiva, diferente. Claro, si es tu deseo y si tienes esa capacidad de identificar cuál sería esa propuesta de valor única que tú tendrías de manera diferencial de cómo impactar en este ecosistema. Es posible que tú también te quieras parar, no necesariamente de cara a esos clientes, sino te puedas parar entre una relación y otra, ¿cierto? Es posible que dependiendo en donde te quieras parar, tu propuesta de valor sea una o sea otra, y todo depende de ti. Lo que pasa es que con esta foto que tenemos acá, con estos pasos que hemos seguido, con estas preguntas sencillas que hemos realizado, pues el único que puede decidir y responder cada una de estas preguntas eres tú. Pero acá lo que tenemos, y por eso lo hemos denominado ecosistema de oportunidades, es tienes una oportunidad gigante de manera sencilla, con unos pasos muy
muy simples, ¿sí? Y unas preguntas muy básicas, pero muy importantes de visualizar cuál es tu negocio, dónde estás parado, dónde te quieres parar. Ojo, este ejercicio puede ser tan maquiavélico, por así decirlo, que de pronto lo que tú puedes decir es, mi negocio está en el lugar equivocado, o esto no es lo que yo quiero, o no es el negocio que yo aspiro. Y puedes llegar a una conclusión de decir, voy a cerrar mi negocio y voy a hacer el mapa del ecosistema realmente del negocio que yo quiero y que he soñado toda mi vida y que es lo que yo deseo. Pues el primer paso para tener éxito en eso es dibujar tu ecosistema del negocio que tú estás pensando y tener claro cómo es el flujo de valor, cuál es esa propuesta de valor, porque si todos ofrecen lo mismo, pues hombre, ser uno más del montón, pues creemos que no tiene mucho sentido. Tienes que hallar cuál es tu propuesta de valor, qué es lo que te hace diferente y dónde puedes marcar la diferencia y convertirte tú en el meteorito del ecosistema y no ser víctima de un meteorito que venga de algo que no te has imaginado. Entonces es lo suficientemente poderoso este ejercicio como para que te replantees en dónde estás, si quieres ir a otro lugar, si estás en el lugar correcto o estás en el lugar equivocado. Bien, después de haber hecho el ejercicio anterior hasta el paso número 14, te dejamos acá algunas preguntas pues, que refuerzan mucho lo que hemos visto en los temas anteriores, sino simplemente para que lo tengas en cuenta. ¿Ya identificaste cuáles son todos los stakeholders en el negocio en que tú estás? Entonces esto es supremamente clave. ¿Ya identificaste cuál es el meteorito de ese negocio, de ese ecosistema en donde tú operas? ¿Ya identificaste el mercado? No necesariamente es el mercado actual que tú tienes, ¿cierto? Sino podría ser otro tipo de mercado al cual pues no has ido o no has visto, y entonces dibujando el ecosistema te da una visual de qué es lo que de pronto no estás viendo, ¿cierto? Ya identificaste de dónde a dónde van las propuestas de valor. O sea, ¿cuáles son las propuestas de valor? Hay que escribirlas. ¿Cuál es la propuesta de valor mía? ¿Cuál es la propuesta de valor común? ¿Cuál es la propuesta de valor de nuestros competidores, de esos productos sustitutos? ¿Cierto? Entonces hay que identificar eso. ¿Ya identificaste los flujos de dinero por los que se paga esa propuesta de valor? Efectivamente, pues hay que tener identificado eso. ¿Ya dibujaste los pesos, los pesitos y los pesotes? ¿Cierto? ¿Ya te ubicaste en el ecosistema? Una vez dibujado todos esos flujos, ya sabes en dónde estás. ¿Dónde te gustaría estar? Viendo toda esa visual en ese mapa del ecosistema de oportunidades. De pronto, como te he dicho, pues de pronto estás a gusto en el sitio donde estás. Pues eso no tiene nada de malo, ¿cierto? Es perfectamente viable. O si de pronto te gustaría ubicarte en otro lugar, en otro sitio diferente, y la pregunta es, ¿en dónde te gustaría estar? Bueno, en este ejercicio, asumiendo que nuestra empresa ejemplo se quiso de mover del sitio en donde estaba hacia el sitio donde quiere estar, ¿cierto? Entonces, veamos pues sin mayor detalle cómo ha transformado su modelo de negocio, ¿cierto? Acá pues es posible que hayan cosas, ajustes que haya que hacer, pero principalmente pues cambió, está llegando a un nuevo segmento de clientes, está llegando ahora a personas. Los canales que está utilizando ahora son más temas de redes sociales, cambió su propuesta de valor, sigue siendo pues muy la que es, pero adicionalmente le está ofreciendo una experiencia digital inigualable. Quizá encontró una tecnología como realidad virtual o
qué sé yo, cualquier cosa que se haya podido dar cuenta, y entonces modifica o le agrega más valor a su propuesta de valor. Evidentemente su fuente de ingreso, entonces detectó un nuevo mercado, está dispuesto a entrar y va a tener unos ingresos por inscripciones de personas. Ahora, es posible que siga con su negocio, digamos, tradicional, como también podría dedicarse específicamente ahora a ese segmento. Supongamos que quiere seguir atendiendo esos clientes corporativos, pero ahora encontró un nuevo segmento de mercado. Entonces, los recursos claves, se encontró que el tema de Internet es supremamente clave ahora para la ejecución de su negocio, porque pues no necesariamente va a tener que seguir alquilando centros de convenciones, sino lo puede hacer ahora de manera virtual, utilizando herramientas tecnológicas, ¿cierto? Y entonces sus recursos claves también cambiaron. Aliados claves, es posible que tenga que encontrar aliados tecnológicos nuevos que le ayuden a apalancar ese mejoramiento de su propuesta de valor. Entonces, finalmente, con esas decisiones que ha tomado, pues evidentemente su modelo de negocio también cambia, y pues está dispuesto a dar el tamaño del salto cuántico que ha definido hacerlo. Finalmente, tres conceptos claves de la realización de este taller. Como hemos visto, el tema del ecosistema es una fuente de oportunidades. Es donde puedes ver lo que antes de pronto no podías ver. Puedes analizar tu posición, si quieres o no moverte de donde estás, si es más atractivo ir hacia otro tipo de entrega de valor, hacia otros mercados. Entonces, este ejercicio es una fuente de oportunidades gigantesca, ¿cierto? En donde puedes decir, oh, ahora veo. Las empresas que obtienen una ubicación estratégica, cuando cambian su ubicación estratégica en el ecosistema, pues pueden obtener grandes fuentes de flujo de dinero, ¿cierto? Porque pues al cambiar pueden ocurrir muchas cosas, o sea, no necesariamente pueden ir directamente hacia un mercado, sino de pronto se podría dar el caso, ¿qué pasa si yo me ubico o me uno o me alío con un competidor? ¿Por qué no? Eso es totalmente viable y te paras de una manera diferente porque tienes una propuesta de valor diferente y atractiva, inclusive hacia un competidor, ¿cierto? Y entonces si la propuesta de valor que tú le agregas, pues evidentemente cambia tu posición en el ecosistema de negocio en donde estés. Y pues definir una nueva posición en el ecosistema pues te puede generar un nuevo modelo de negocio disruptivo y exponencial. En el ejemplo que hemos usado, pues es evidente que si cambias de estar ubicado en raspar en donde están los pesitos y ubicarte en una posición donde está el mayor flujo del dinero, pues la consecuencia de esto pues tiene que ser un cambio totalmente diferente y abismal, y puedes crear pues un negocio totalmente diferente, y por qué no hacerlo llegar a millones de personas. ¿Por qué no? Ahora veo que puedo cambiar mi ordenamiento estratégico en el ecosistema digital para crear nuevas fuentes de valor que traerán ingresos antes no esperados desde nuevos mercados.